Que mucha gente decía, no, es que ya nos van a quitar las propiedades. A ver, ¿no? En mi empresa yo ya no quería al nuevo socio, ¿no? Sino quiero a Ricardo, que esté conmigo como socio. Pero comete un delito en contra del fisco, se levanta el velo corporativo y ahora sí me voy sobre los socios. ¿No supo que operó con alguien que hizo operaciones simuladas? Que bien sabemos que mucho de lo que frena a veces a las empresas es porque no saben aprovechar esos beneficios fiscales que tienen. Te da miedo, te da incertidumbre. Bien, sean bienvenidos a este podcast de Stratans Global. En este podcast la intención principal de nosotros es platicar con todos ustedes varias inquietudes que nos han formulado clientes conocidos de nosotros en materia principalmente jurídica y laboral. Muchas veces hay mucha información en redes, en internet y todo, pero no es tan claro, no es tan preciso a veces lo que se aborda en estos temas, ¿no? Entonces, para eso es el fin principal de este podcast. Queremos hacerlo de manera que sea claro para ustedes y participen también con nosotros, pues con las dudas, con las inquietudes que ustedes tengan. En esta ocasión estoy con el licenciado Pedro Castillo. ¿Qué tal? Buen día. Un gusto. Y también con Ricardo Hernández, colaborador de nosotros. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Qué tal? Bien, para entrar en materia, principalmente lo que vamos a hacer en este podcast, vamos a abordar distintos temas y lo que es en materia, pues principalmente jurídica, las empresas. Muchas veces, desde los emprendedores, gente que empieza su negocio, hasta empresas transnacionales o empresarios muy grandes, dejan un poco de lado este tema que es importantísimo para las empresas, ¿no? ¿Qué para ustedes consideran que es importante o no el tema corporativo en las empresas, o qué tan importante tiene que ser esta parte jurídica? Como bien dices, Juan Pablo, se deja de lado, no obstante es algo que no se puede dejar de lado. El tema corporativo concatenado a lo fiscal, incluso lo penal patrimonial, son bastiones en la planeación y estrategia de cualquier empresa, de cualquier actividad económica, que no los puedes dejar de un lado. El licenciado Pedro no me va a dejar mentir, tiene vasta experiencia en lo corporativo, un servidor en la defensa fiscal, y son cosas que no puedes dejar de asesorar al cliente, incluso en cuanto el cliente llegue a tener alguna opinión sesgada, tienes que buscar la manera dentro de tu ética profesional de llevarlo por la prevención. Exacto, tocaste un tema muy importante porque la prevención es algo que innato el mexicano muchas veces no lo tiene, ¿no? Simplemente queremos abordar el problema cuando el problema está encima de nosotros. Entonces, en materia jurídica, la prevención se puede, se planea, se puede tener esta parte, y muchas veces el empresario o la gente se enfoca en qué voy a vender, cómo lo voy a vender, dónde voy a distribuir, y ciertas cosas que, claro, no estamos diciendo que no es importante, pero lo jurídico, ¿dónde queda, no? Entonces, ¿cómo poder hacer esa prevención como empresario, como gente que se acerca a nosotros? ¿O cuáles son los casos que ustedes han tenido principalmente, las principales dudas que han surgido en estos casos? Mira, nosotros somos de la idea de que desde que constituyes tu empresa como tal, debes de saber qué es lo que buscas, ¿no? Desafortunadamente en México tenemos una costumbre de utilizar a los especialistas hasta que tienes una controversia, no antes. Yo soy de la idea de que los abogados, nuestra principal función es prevenir. Si bien nos utilizan para solucionar problemas, nuestra verdadera función debería ser prevenir cuáles son los futuros riesgos que puede tener, en este caso, nuestro cliente, ¿no? Nosotros nos gusta asesorarlos desde el momento que dicen, ¿sabes qué? Quiero constituir una empresa. Ah, perfecto, a ver. ¿Quieres constituir una empresa o quieres realizar una empresa? Ah, constituir. Okay. Entonces, quieres a lo mejor crear como tal, constituir una persona moral. Entonces, tienes que ver qué clase de persona moral quieres ser. Si quieres ser una persona moral, una sociedad anónima, una sociedad, nombre colectivo, una sociedad responsabilidad limitada, hasta una cooperativa, una sociedad civil, una asociación civil, ¿a qué te vas a dedicar? Y en base a eso, vamos haciéndote toda una estructura. Antes estábamos muy acostumbrados a decir, ¿sabes qué? Me voy a dedicar, quiero hacer una empresa, quiero constituir una sociedad. Perfecto, ¿a qué te vas a dedicar? A todo. Y poníamos en el acta constitutiva, claro, absolutamente todo. Nos dedicamos desde prestación de servicio, vamos a vender toda clase de productos, y hasta gestión realizabas, ¿no? Porque así vienen las constitutivas que uno va checando, que dices, oye, tiene hasta 40 objetos sociales, dices, ¿cómo, no? ¿A Claro. qué te dedicas? Por la reforma que hubo en el año 2021, si no mal recuerdo, en abril de 2021,
fue una reforma a nivel federal, pero en el ámbito laboral, pero que abarcó otras cuestiones como el ámbito fiscal, donde te dice la autoridad, donde viene la reforma, a ver, se va a cancelar lo que es como tal esa práctica que desafortunadamente se venía utilizando en el mercado laboral, como era el outsourcing y el insourcing, donde sabes que no, y ahora solo puedes contratar servicios especializados u obras especializadas, lo cual afectó a la mayoría de las empresas porque decir, bueno, ¿y a qué te dedicas? Y tú ponías en el REPSE, ¿no? En el registro. ¿Sabes qué? Aquí está mi objeto social. Y venías, no, me dedico a 40 cosas, pero de esas 40 nomás te voy a subrayar a las que realmente me dedico. Sí, pero viene en tu objeto social. Claro. Entonces realmente puedes subcontratar o contratar servicios especializados, obras especializadas de otras empresas, siempre y cuando no vengan tu objeto social, porque eso es lo que te dice la ley, que no vengan tu objeto social o no sea tu actividad preponderante. Yo, aquí dice que mi actividad preponderante, yo nomás me dedico a esto. No, mi amigo, tu actividad preponderante por lo general va para aquellas personas físicas que no tienen un objeto social. Entonces en tu constancia de situación fiscal tú te das ya, dices, bueno, ¿a qué me voy a dedicar? Me voy a dedicar a esto. Y si bien en las personas morales ponemos diferentes rubros de lo que nos vamos a dedicar y le doy un porcentaje mayor, lo que importa a las personas morales es tu objeto social. Entonces desde ahí los vamos asesorando, decir, a ver, realmente cuál es la actividad que vas a realizar. ¿Por qué? Para que tengas más oportunidad de utilizar otros proveedores y no te limites única y exclusivamente a lo que dice tu objeto social como tal. Claro, importantísimo, digo, y volvemos a lo mismo que comentabas al principio, la palabra asesoramiento, ¿no? Tener la prevención, porque, digo, esos son puntos muy finos los que tocas, Pedro, pero también a veces la gente, o los empresarios, o la gente que tiene la oportunidad de tener su negocio, su empresa, no toma esto como decir, no es relevante, ¿no? Vamos a volver a lo mismo que, pues de repente dices, esta parte se puede ver después o no le toma la relevancia, ¿no? Entonces, volviendo al caso de las personas que constituyen la empresa y demás y que toman esta parte, estas figuras, muchas veces no se tiene en las empresas un abogado de cabecera, un abogado en la nómina, por decirlo de esta parte, pero no por eso te exima de que puedas tener un despacho cerca de ti, ¿no? Que te está diciendo qué acciones tomar, por dónde puedes ir o qué camino tomar. Y esto lo vemos en el día a día y son cosas que clientes y personas cercanas a nosotros nos platican de esta forma, ¿no? O sea, y ahí, si ustedes pudieran decir si es necesario o es importante como tal empresa tener el despacho cerca, aunque no tengas un buffet jurídico dentro de tu empresa. No, claro, es importante. Incluso muchas empresas hablan de que voy a instalar un gobierno corporativo. Luego dicen, un gobierno corporativo, pero ¿qué realmente significa tener un gobierno corporativo en tu empresa? Claro. Y lo quieren delimitar a decir, si voy a tener un consejo de administración que me diga qué es lo que tengo que hacer. No, eso es una parte bien del gobierno corporativo, pero recordemos que toda empresa viene desde los cimientos. ¿Qué son los cimientos? Los trabajadores. Debes de tener una estructura base de los trabajadores desde una buena área de recursos humanos que te diga, bueno, vamos a tener diferente tipo de trabajos, van a existir este escalafón para... Obviamente las personas lo que buscan hoy en día es un crecimiento. Si tú llegas a una empresa donde dices, bueno, ¿y a dónde aspiro? A dónde estás, mi amigo, porque de ahí más ya no vas a pasar. Claro. Entonces, ¿dónde queda el crecimiento? Todo eso debes de planear cuando creas tu empresa, decir, bueno, debe de haber un escalafón, porque incluso la propia ley te dice, bueno, ¿cuáles son las comisiones? Te habla de la comisión de escalafón. Debes de tener unos parámetros de cómo la gente puede ir subiendo en las actividades que realiza y obviamente alcanzar metas, alcanzar mejores salarios, mejores ingresos, que es lo que al final buscamos, ¿no? Entonces dices, el gobierno corporativo abarca todo. Por eso el área corporativa, dices, bueno, el área corporativa viene desde los contratos que tienes con tus clientes, contratos que tienes con tus proveedores, los tipos de contratos que manejas con tus trabajadores, incluso cosas tan básicas que a veces le preguntas al cliente, oye, ¿y tu licencia municipal? No la tengo. ¿Y cómo estás funcionando así? O sea, es un requisito. Sí. Oye, aparte de tu licencia municipal, tu acta constitutiva, tus poderes, ¿cómo los tienes? No, ya lo tengo vencido. Hay algunos estados donde obviamente no limitan el año en que dura un poder. Aquí en Jalisco duran 5 años. Entonces dices, vamos reformando o vamos le dando claridad a través, no sé, a lo mejor de un due diligence, donde decimos, ¿sabes qué? Palomeamos todo lo que te hace falta y lo que no le vamos dando estructura a lo que no tienes. Obviamente es mucho más fácil
obtener un cliente que apenas va, dice, ¿sabes? Traigo este proyecto, ayúdame a llevarlo a cabo. Ok, y no solo le damos la estructura, sino una vez que le damos toda la estructura, le podemos ofrecer estrategias fiscales sanas que vayan conforme a la ley, para que tenga un mayor crecimiento y más rápido la empresa y no tenga todas esas controversias que por lo general tienen las empresas, que bien sabemos que mucho de lo que frena a veces a las empresas es porque no saben aprovechar esos beneficios fiscales que tienen. Entonces pagan mucho impuesto, pagan impuesto de más o que no deben de pagar por no tener una planificación adecuada de lo que tienen que realizar. Claro. Pedro, tocaste un punto neurálgico también, que a lo que vamos a ir abordando, y parte de la intención de este podcast es ir desmenuzando poco a poco, porque el tema da para mucho, no es un tema amplio, pero la parte fiscal dentro de una empresa, muchas veces en el día a día nos toca que nos dicen, ¿no sabes qué? Es que yo ya tengo contador. Está bien, digo, todo el mundo debe tener un contador cerca, ¿no? Pero no se duda de la capacidad de la gente, sino qué más puedes hacer, o sea, cómo puedes ayudar tú. En la cuestión como tú, como despacho, si es, la intención es cómo podemos ayudar. Y tú lo decías, Pedro, la deducción muchas veces en las empresas no se sabe qué alcance puede tener. Y obviamente estamos hablando de un tema totalmente dentro del marco de la ley. O sea, qué puedes hacer en la deducción y cómo te marca la autoridad que puede hacer la deducción. Entonces, esta parte es importantísima porque viene de la mano o va entrelazado la parte jurídica, gobierno corporativo dentro de una empresa, y la parte fiscal, ¿no? Sí, si bien lo tocaste al principio, es el quid de por qué estamos aquí, ¿no? De esas conversaciones que tienes con los amigos, con los mismos clientes que ya estás ayudando, que siguen en incertidumbres o vienen de haber cometido malas prácticas. Y si bien creo que todos tienen buenos contadores dentro de sus empresas, claro. O lo que tocó Pedro del gobierno corporativo, muchos ya tienen instalados bien un buen gobierno corporativo, o que solo son pequeños detalles a corregir. No obstante, en lo fiscal, a mi experiencia te puedo decir que me ha tocado defender asuntos que a lo mejor la autoridad le determinó al contribuyente que hizo una mala praxis. Sin embargo, el cliente realmente no la hizo. Pero como dice el dicho, ¿no? Pagan justos por pecadores. Como ya se han llevado a nivel nacional, o más bien como cultura, malas prácticas fiscales que transgiversan el sentido de la norma, claro, lo que es debido, entonces pues la autoridad ya va por el que parece que está haciendo algo mal y que genuinamente no está haciendo nada ilegal, pero sí lo hizo mal. Claro. Es como dicen, importa mucho lo jurídico, la forma y el fondo de cómo se lleva prácticamente todo, ¿no? Y esos, son puntos finos que se tiene que ver muchas veces. Lo que ve un ojo no lo ve el otro, ¿no? O sea, es importante tener esa parte y ese acercamiento para que pues tengas como una retroalimentación de qué estás haciendo y cuáles prácticas son las que te están llevando a cometer un error ante la autoridad de eso. Y aquí se desprende otro punto importante y quiero que ustedes, tienen mucho más experiencia en esto, lo comenten. O sea, cuando una persona, un abogado en general, te pone al gobierno, a la autoridad, como un monstruo con uñas y dientes que está en contra de ti, desafortunadamente es algo muy común, ¿no? O sea, te dicen, no, es que vámonos por aquí, es que el gobierno es malo y todo. Creo que, si bien vamos a ser honestos, ¿no? El gobierno no está aliado, pero es alguien que está pues para velar que todo se vaya por el marco de la ley, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes hacer tú como despacho para que nosotros como Stratas principalmente le decimos a los clientes, el gobierno te da la chance, te da decirte por dónde te vayas jurídicamente o fiscalmente, y es lo que aprovechamos para que se hagan las prácticas, o se haga más bien la planeación tanto jurídica y fiscal? Claro, o sea, tocaste ahí un punto muy, muy interesante, porque si bien es, como te lo digo, es parte de una cultura que se lleven, que malamente se lleven malas prácticas, válgame la redundancia, se busca que se sostenga en el tiempo. ¿Cómo lo vas a sostener el tiempo? Haciéndolo bien. ¿Cómo lo vas a hacer bien? Conforme a derecho, diríamos los buenos abogados. Y llevándolo conforme a derecho es, ok, si la ley del impuesto sobre la renta te marca estas deducciones, ¿por qué no hacerlas? Si el IVA te dice que puedes acreditarlo de esta manera, pues a tu favor, ¿por qué no hacerlo? Sí, o sea,
y concatenado al gobierno corporativo de las empresas, o sea, desde un buen desarrollo de tu objeto social, de tu negocio en marcha, o sea, ya desde ahí ya estás llevando una estrategia sana, o sea, no necesitas desvirtuarte de una buena praxis para querer acumular más, ¿sabes? O Claro. sea, llevándolo bien, o sea, vas a tener un ahorro, si lo quieres ver de una manera así muy pragmática, desde un primer momento. Y sin embargo, yo creo que hay muchos especialistas que desafortunadamente asesorían mal al cliente, llevándolo por algo, ¿cómo te puedo decir? Muy hasta grosero, Sí. es la palabra burda que se usa en el medio, o sea, de estrategias agresivas, que lo único que desenvuelven sí, o a lo mejor el cliente en un ejercicio fiscal, oye, me ahorré una millonada, muchas gracias. Pero espérate, Claro. 4 años después, ¿Qué hay con detrás, un no? crédito Sí. fiscal que Claro. ahí te van a multiplicar los millones que te ahorraste hace 3 años, ¿sabes? Y eso es una responsabilidad, o sea, muy grande, o sea, en el asesoramiento con una persona, un contador, un despacho cerca, y es responsable de la planeación y lo que te dice, ¿no? Principalmente cómo te lo dice, o sea, esa parte, como ya viendo la parte del empresario, es cómo tener esa pericia, cómo seleccionar, cómo acercar a la gente a ti que te va a ayudar. Y digo esto porque muchas veces hemos sido testigos a lo largo de la historia del país, cómo grandes empresas, no solo mexicanas, sino de transnacionales, han tenido problemas de bancarrota, incluso de desaparecer. Pero muchas veces decimos, ¿qué hay detrás de estas decisiones? Pues personas comunes y corrientes como nosotros, abogados, contadores, que por una mala decisión, pues se va la empresa. Y estamos hablando de que una empresa va a la bancarrota y son cientos de familias, en algunos casos, que pues desafortunadamente son parte de esta mala decisión, ¿no? De alguna planeación mal hecha, de alguna decisión mal tomada, y que a la postre llega esta parte. Así es. Entonces, he ahí la importancia de que como empresario, como abogado, como contador, se tenga esta parte de siempre apegar a derecho y siempre la honestidad, ¿no? O sea, muchas veces también en las redes, en muchos lados, al hablar de una planeación fiscal es un sinónimo de un error, de algo mal y todo, pero hay unas vertientes ahí que muchas veces no son claras y que al empresario pues lo llevan a tomar estas decisiones pues malas, ¿no? Entonces, sí se puede tener esa parte de tener una correcta planeación dentro de tus empresas, y esa parte es importante. Entonces, hay que darle relevancia como empresarios, como personas, a tener cerca siempre un contador, a un abogado, a un despacho que te asesore y que te diga esa parte, porque también podemos decir que es un tema, ya voy a decir, te da miedo, te da incertidumbre, el tema jurídico, el acercarte con la autoridad, ya sea fiscal o laboral. Entonces, esa parte es importante también tenerla presente. Eso que mencionas es parte de esa cultura, ¿no? Es que la autoridad es mala Claro, o la o sea, autoridad me va a castigar o me va a quitar. Pues no, o sea, no te está quitando algo que no te deba quitar, ¿no? O sea, pues es nuestra obligación pagar los impuestos. Y más allá de, o sea, al momento de pagar los impuestos o al momento que la autoridad te pide un acercamiento, pues ¿por qué no tomarle la palabra de un acercamiento y que no haya una confrontación, sino un diálogo abierto? O sea, como claro, estamos nosotros con la autoridad, se puede tener, claro que se puede tener, o sea, y es más factible a que digas, no, lo sigo haciendo mal, me voy a un juicio que probablemente no vas a ganar si sabes que hiciste las cosas mal, solo vas a querer estirar las cosas, a que desde un primer momento ya estés con la asesoría correcta, claro, y desde el día 1 de la empresa vaya siendo una edificación correcta, que reitero, o sea, sea el negocio en marcha de tu actividad económica. Sí. Y mencionamos, fíjate, Ricardo, esta parte que irrelevante, ¿no? Que muchas veces, no, pues yo soy pyme, no necesito eso, ¿no? Ojo ahí, ¿no? Es importante. Pero nos ha tocado de repente ver casos con clientes, empresas ya constituidas, grandes, con una nómina importante, en donde cosas como no tienen reglamento interno, ¿no? O sea, dices, híjole,
no, es que no pasa nada, no es el típico, ¿no? Aquí ya saben lo que hay que hacer. No, a ver, o sea, son cosas que le dan estructura a tu empresa, le dan seriedad y también, pues al trabajador, pues en cierta parte, es un manual que se tiene que llevar y son cosas tan sencillas, pero que hacen grandes cambios entre las empresas, ¿no? De hecho, es increíble cómo uno pensaría que la mayoría de las empresas tienen por lo menos los elementos mínimos de una estructura laboral y te das cuenta que no. Puedes ver empresas, como bien mencionas, que se ven fuertes en el mercado y volteas a verlas al hacer un due diligence que dices, oye, te hace falta bastante para proteger el área de los trabajadores, ¿no? O peor aún, oye, eres una empresa fuerte, una empresa sólida, pero a lo mejor el 50% de tu personal lo tienes en nómina y el otro 50% no. Dices, bueno, nosotros lo que proponemos es, ¿sabes qué? Quítate de este problema latente que tienes de no tener a todo tu personal. Vamos dándolo de alta como debe de ser y vamos utilizando las ventajas que te da la misma ley para que puedas tener deducciones y no te pegue tanto a tu bolsillo como empresario, porque bien o mal lo que necesita un empresario es la liquidez, ¿no? Claro. Entonces decir, bueno, si bien te afecta, vamos haciendo lo posible conforme a la ley para que no te afecte y estés dentro del marco normativo, ¿no? Esa parte es muy importante. Una de nuestras soluciones que nosotros les damos va encaminado a eso, ¿no? Vamos, empresario, a regularizar a esa parte de tus trabajadores que no tienes y vamos ofreciéndote un servicio para que tengas un beneficio y, como dice el licenciado Ricardo, que desde el principio tenga los buenos cimientos para que no pueda ser fiscalizado por esa actividad, que la autoridad la pueda considerar como simulación o algún tipo de acto que diga la autoridad, ¿sabes qué? Esto no me cuadra. Nosotros ofrecemos soluciones que obviamente están cuidadas en los 3 ámbitos que tenemos, desde el fiscal, corporativo y penal. ¿Para qué? Para ofrecerle eso al cliente, a nuestros clientes, esa seguridad y esa confianza de los productos que estamos ofreciéndoles, ¿no? Claro, es muy importante porque aquí entra otro jugador. Hemos hablado ya de la autoridad, pues el SAT, que está, o sea, como las empresas, pero el seguro social, o sea, importantísimo porque muchas empresas como tal no le toman importancia, no le toman seriedad y es algo que de verdad es importante porque muchas veces la gente no lo cree, pero ya nos ha tocado casos en donde el seguro social tiene la facultad de congelar cuentas, tiene la facultad de embargo, o sea, tiene muchas facultades que como institución tiene esos alcances y los empresarios muchas veces malamente lo toman a juego, pero está ahí esa facultad y es importante que le den la seriedad de vida. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que nos estamos basando o caemos de vuelta en el tiempo de decir, ¿sabes qué? Las autoridades ni siquiera están relacionadas. Tuve un problema con la Secretaría de Trabajo, pero a lo mejor sí detectó una anomalía en el pago de nómina, pero no llega hasta el Seguro Social. Sí. Entonces dices, no hay problema. O viceversa, tengo alguna anomalía en el Seguro Social y a lo mejor no llegaba al SAT, ¿no? Pero ahorita con la tecnología todo se va concatenando. Tan es así que el REPSE, dices, bueno, para poderte otorgar el REPSE tienes que estar bien en el IMSS y tienes que estar bien en el Infonavit. El Infonavit casi nunca jugaba en ningún papel, no tenía un papel importante más que, ¿sabes qué? Pues sí, dale un crédito al trabajador y ya te arreglas con el trabajador, ¿no? Ahora no, ahora para tú poder obtener un REPSE debes de estar bien, o sea, no tener ninguna deuda ni ante el IMSS ni ante el Infonavit, y las plataformas ya se están cursando. Claro. Entonces, ojo con eso de decir, bueno, también debemos de tener en cuenta los pagos que hacemos a las autoridades y cómo estamos en cada uno de esos aspectos. No podemos decir, estoy bien ante la Secretaría del Trabajo, sí, pero ante el IMSS, ante el Infonavit, no, o ante el propio SAT, no. Estoy bien ante el SAT, sí, porque no se ha dado cuenta que no has pagado tus contribuciones del Seguro Social, ¿no? Entonces, sí debemos de hacer una estrategia, en este caso, digamos, como a la medida, o sea, que vaya así acorde, ¿no? Sí, aparte de que sea la medida de la empresa, que sea orgánica, que sea, claro, que abarque todos los puntos sobre los cuales tienen las obligaciones, en este caso de pagar sus contribuciones, ¿no? Recordemos que es una obligación para todo mexicano aportar o pagar las contribuciones
que nosotros generamos. Simplemente hay que saber cómo pagarlas y qué pagar, ¿no? Y ahorita que mencionabas eso, Pedro, es importante porque muchas veces empresas que están en el mismo giro siderúrgico, el acero, dicen, no, pues es que ya esta empresa tiene esas prácticas, tiene esto, y agarra el contador, y el mismo contador me atiende, pero no porque estés en el mismo giro necesariamente tiene que ser que vas a hacer las mismas contribuciones o las mismas prácticas de otra empresa, ¿no? Y eso es algo también, pues vamos a decir como desinformación, o es parte de un error común o frecuente dentro de las mismas empresas que lo hacen así, ¿no? Entonces, son puntos finos que se tienen que ir resolviendo. No siempre estos casos se tienen que ver así o como una cosa fatal, pero pues sí, pues se tiene que atender, ¿no? Porque la autoridad pues es clara, ¿no? En esas partes, o sea, si no conoces el reglamento, pues no te exime del mismo o la ley, ¿no? Entonces, esas partes son importantes porque, bueno, tienes tu chance de que si incurriste en un error, en una falta, pues como tal, tú te autocorrijas y puedas seguir como empresa, pero pues, siempre y cuando pues, reconozcas y te asesores y avances, ¿no? No te quedes en esa parte o busques ciertas salidas o fáciles o falsas que te puedan llevar a que se haga una bola de nieve estos problemas. Exacto. Es que yo no creo que el empresario tome una mala decisión. La toma mal informado, mal asesorado. ¿Por qué? Porque es lo más común que le digan así, 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 no hay bronca, te defendemos, pero pues del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? O sea, no puedes defender lo indefendible. Claro. Y fíjate, Ricardo, ahorita que lo mencionas, importante porque muchas veces el empresario, y lo vamos a decir tal cual, el abogado es como un doctor, en el sentido a lo que voy. O sea, si tú tienes tu abogado de cabecera, tienes un abogado cerca de ti, nunca está de más, o no es ninguna falta, o no es nada de malo, que busques y te asesores o preguntes en la situación que estás y lo que vas a hacer con otro abogado. O sea, naturalmente es un punto de vista que tú como persona pues vas a tener la palabra final sobre lo que vas a hacer, ¿no? Entonces, si nos ha tocado casos y en la práctica de lo personal, si, oye, es que es esto, tengo esto, la situación es tal, pero voy a hacer esto, ¿cómo lo ves? A ver, yo te voy a dar un punto de vista sobre lo que yo sé, que tú estás haciendo esto y puede ser, o sea, vamos, esa es como dicen, la doble consulta, ¿no? O sea, no está de más, puede ser un beneficio y la gente lo debería de tomar, y más en decisiones importantes como en una empresa, ¿no? Claro. Entonces, a lo de esto, digo, ya abordamos varios temas, algo que quedó en el tintero y quisiera retomarlo es la cuestión del Infonavit, porque ya han habido regulaciones importantes. Actualmente la administración de la presidenta Sheinbaum viene con un tema importante en el crédito hacia los jóvenes, tal cual así lo abordaron, lo van a ir desenvolviendo lo que va del sexenio. ¿Cómo lo van a hacer? Y por medio del Infonavit, ¿no? Crédito a recién casados, crédito, ¿cómo lo van a ir abordando? Entonces, es importante también que este podcast, que como lo hemos hecho, no solamente es para un empresario, para una gente que tiene una empresa, sino para gente que esté interesada en temas jurídicos, ¿no? Porque, a ver, es común que digan, no, yo no soy abogado, eso a mí no. A ver, no necesitas ser abogado para que sepas que tienes que hacer una declaración, tienes que estar bien en el Seguro Social, tienes que hacer varias cosas, y no como empresario, sino como trabajador, como actividad empresarial, como reciclo, como diferentes cuestiones que pues es importante saberlo, y ahora sí que en la vida tenemos que ser ya todólogos en esta parte, ¿no? Exacto. Entonces, digo, no sé si quieran agregar algo más respecto a esos temas que hemos ido hablando, del Infonavit, del Seguro Social, del SAT, algo que se les haya quedado por ahí. Pues conforme lo que planteabas de el plan de trabajo de la presidenta Sheinbaum, o en el caso de fiscal, o aterrizándolo al fiscal, el plan de trabajo de la Administración Pública Federal, o sea, que viene siendo el plan maestro fiscal, si bien no está aún publicado el 2025, pues la proyección apunta, ¿no?, a que va a ser algo en continuación a lo que fue en este 2024. Claro. Y si bien en el 2024 el punto medular fue pues incentivar la recaudación, ¿no? O sea, lo estuvimos viendo muy comúnmente, a acercar al contribuyente al diálogo y que se cumpliera la obligación del contribuyente y la función de la autoridad fiscal, claro, que es pagar, recaudar, y que estuviera sustentado todos los impuestos federales para el gasto público federal. Yo pienso
y bueno, pensamos que es pues la decisión correcta de estar acercado al diálogo con la autoridad, claro, conforme a un plan de trabajo, no contenderlo y asesorar al cliente de esa manera en que no llegue a tener ningún conflicto ni con aportaciones de seguridad social, ni con impuestos federales, o cualquier tipo de impuesto que por su actividad económica recaiga en él, y el Infonavit en caso de las personas que manejen sus créditos de Infonavit. Claro, es importantísimo eso que menciona Ricardo, y quisiera, abundar un poco en el tema que decías, lo que es la declaración anual. Muchas veces hay gente que ya me ha tocado varias veces, conocidos y gente cercana, que como personas físicas ya se meten, tienen su e-firma, se meten al portal, hacen su declaración y pues bueno, llevan su contabilidad hasta ese punto solo. Y eso es bueno y hay que informarse, siempre es bueno pues estar al pendiente de tu cuestión fiscal como persona física, hablando de uno solo, pero también en la persona moral. O sea, ¿qué ha cambiado? ¿Qué regulación hay importante? Eso también están enterados, ¿no? Porque muchas veces también hay cierta apatía de la gente decir, no, pues es que las noticias, pues es mala noticia. A ver, o sea, pero no necesariamente que las noticias tengas que ver, pues qué es lo que pasa en México, qué es lo que pasa a nivel económico y qué ha cambiado la regulación. Recientemente sí es importante porque ya viene cierre de año, pues calendario fiscal, y como empresas es importante tener esos cierres ya, y cómo podemos o qué alcances podemos tener en la declaración anual como personas morales, ¿no? Yo creo que no hay mayor alcance que lo que estamos obligados a complementar como contribuyentes, tanto morales y físicas, en la presentación de tu ejercicio fiscal, de tu declaración, y junto con esa obligación, como bien digo, o sea, hacerla acorde a lo que tienes que hacer, ¿no? Sí. O sea, no por eso estás pagando de más o no obteniendo ningún beneficio. Al contrario, o sea, creo que en el largo plazo vas a tener un mayor beneficio porque nunca te vas a topar con un problema. Claro. Y en el tema de como apresurar cierres de año o querer como que aventarle más como que todo hasta arriba del saco en cierre de año, pues también son hoy en día indicadores para la autoridad de que quizás podrías estar incurriendo en alguna mala praxis. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya hay antecedentes de contribuyentes que han realizado malas praxis, queriendo hacer todo en estos últimos días del año prácticamente. Y pues un buen asesoramiento va encaminado a proyectar eso para el contribuyente. O sea, ¿cómo has estado en estos años fiscales para cómo ayudarte en este nuevo año fiscal y que todo quede bien hecho? Y no, aunque repito, estás haciendo cosas bien y no porque le quieras cargar en los últimos meses del año quiera decir que estás haciendo algo mal. Si puedes incurrir en el parecer de que hiciste algo mal. Claro. Y pues ¿para qué hacer cosas buenas que parezcan malas? Claro. Y en ese sentido, Liceo Pedro, ya tocando el tema de física moral, que bueno, o sea, son temas muy diferentes, pero en el tema de la persona moral, ahí, por ejemplo, así citar algo rápido, una persona moral que cae en un tema de omisión, por decir algún ejemplo de la presentación de la declaración anual, pues es algo grave, pero es algo que se puede pues llevar o que se puede corregir y todo, pero muchas veces parece como dicen, como que no es cierto, pero pasa. O sea, no se le da como, de repente a todos los agarran con los dedos a la puerta y viene la declaración y ¡ay! O sea, pero es importante siempre, o sea, tener ese asesoramiento, ese acercamiento para llevar, o sea, porque son los meses, ¿no? Marzo, abril para declaraciones, pero no necesariamente tiene que ser que en esos meses tienes que hacer la declaración. Sí, claro, o sea, realmente nosotros somos de la idea de que todo se debe ir trabajando conforme tu calendario fiscal, como bien dijo Ricardo. Luego se malentiende de que, ¿sabes qué? Vengo trabajando de una manera y a final de año, como ya veo cómo va a cerrar mi carga fiscal, sí, ahora sí hago un montón de gastos que no realicé todo el año, ¿no? Claro. Entonces, siempre es una planificación como tal, siempre es un asesoramiento, y más que un asesoramiento,
también es un acompañamiento de decir, oye, ¿cómo vas? ¿Cómo vamos con esto? ¿Ya presentaste tu declaración? O incluso nos ha tocado que hemos revisado de que, oye, ¿cómo va esto? ¿Sabes qué? ¿Va bien? Dale, ¿no? O sea, y si no nos toca esa parte, si ya nos toca subsanar, bueno, ¿sabes qué? Vamos metiendo una complementaria, vamos subsanando esos errores, la autoridad no te ha requerido, vamos a autocorregirnos y decir, ¿sabes qué? Estábamos mal, es de esta manera. Claro. Y es la manera en la que trabajamos realmente, la manera de siempre apoyar como tal a nuestros clientes, a las personas que confían en nosotros y que de alguna manera retribuimos esa confianza a través del éxito que hemos logrado con ellos. Claro, esa parte, digo, es primordial, la confianza, el tema de, porque lo mencionamos hace un momento, ¿no? Cómo las decisiones de repente llevan a ciertas cosas que son desafortunadas, pero si el empresario confía en el contador, confía en el abogado y de repente, digo, por no consultar, por no tener ahí como la duda muchas veces, pues suceden cosas desafortunadamente malas, jurídicamente hablando, y pues muchas veces también se tiene, no, es que pues va a ser un abogado, si pleitos, a ver, pues las cosas pasan por algo, ¿no? Como decíamos hace un momento, puede haber una planeación que muchas veces sí, es cierto, la planeación no te exime de lo que pueda pasar, pero sí, pues es ese que te agarre como en la prevención de cualquier situación, ¿no? O sea, hablamos de un tema fiscal, hablamos de un tema laboral, porque también entran otros temas en las empresas, por ejemplo, tema de sindicatos, ¿no? Que muchas veces es un tratamiento diferente, a lo mejor las cooperativas, que tenemos un tema diferente, pero sobre todo, pues esta parte de que en la práctica los empresarios, la gente, los clientes que tenemos, pues tengan esa cultura de decir, a ver, o sea, ¿cómo estoy, no? O sea, como un check-up, o sea, general, o sea, esta parte fiscal, la parte laboral, la parte de todo, y eso también es una práctica que se tiene y que es común a veces, pero pues que se tiene que ir mejorando, ¿no? O sea, el tener la prevención, o sea, oye, fíjate que tengo esta situación, no necesariamente cuando tengas el mal encima ya tomar acciones. Entonces, o sea, ustedes en la práctica, ¿algún caso que les haya tocado en ese sentido de que pues, les tocó un problema a un cliente sí mayor o una situación que quieran compartir? En alguna ocasión, en un anterior trabajo, precisamente litigio fiscal, sí hubo un cliente que desafortunadamente le fincaron un crédito fiscal muy, muy grande. O sea, él está encuadrado en grandes contribuyentes. Y él ahora sí que pagó los platos rotos de un grupo dentro de su gremio, de gente que hacía malas praxis. Entonces, él, por ser el contribuyente que con mayor gravamen de ese grupo, sin saber que estaba haciendo operaciones con gente que lo hacía de manera indebida, pues le cayó ahora sí que la obligación a él. O sea, porque los demás, o sea, pues eran como pequeñas hormiguitas, claro, cerca de un escarabajo, por así decirlo, ¿no? Y pues el cliente sí nos dijo como, oye, esta cantidad es como, o sea, ni vendiendo todas mis propiedades y vendiendo la empresa logro sustentar esa cantidad. O sea, son temas que en algún momento la autoridad se llegó a poner algo agresiva, pero pues como burdamente dice el dicho, o sea, la burra no era arisca, la hicieron. Claro, o sea, claro. Ya eran, o sea, ya era algo que a nivel nacional se estaban haciendo, pues lo voy a decir abiertamente, o sea, operaciones simuladas, y gente que estaba haciendo bien su trabajo, creció su empresa sanamente, no supo que operó con alguien que hizo operaciones simuladas, y sin embargo le determinaron un procedimiento a él, o sea, claro, pagó los platos rotos. Claro, o sea, y esa parte, fíjate, Ricardo, Pedro, muchas veces naturalmente haces negocios, haces una sociedad, una empresa con personas hasta cierto punto cercanas que confías en ellos, pero esta parte es muy común, o sea, dices, es que a mí no, mi compadre o mi amigo de la universidad, de toda la vida, pero pues el que no tener esa, no sé si sea la palabra malicia, pero sí una parte de prevención, pues tal cual, o sea, decir, ¿sabes qué? Voy a tener esta parte de mi contabilidad aparte, cosas que te pueden llevar a que no caigas en ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, qué importante que menciones eso, porque como empresarios, como muchas veces, quien menos esperas es el que, pues desafortunadamente, con intención o sin intención, pues pasa, ¿no?
Claro. Entonces, ahí como despacho, como experiencia personal, pues siempre es importante que decírselo a los clientes tal cual, porque tienes que decir la verdad, ¿no? O sea, tal cual como es, ¿no? No puedes en esa parte como decir, buscar ahí vueltas o buscar, no, si no, ¿sabes qué? Puede haber esto y todo. Y muchas veces quien principalmente se opone a un tema de auditoría, a un tema pues que pueda ser interno en la empresa, pues es las personas cercanas o desafortunadamente muchas veces hasta el mismo contador, ¿no? De la empresa que dice, no es necesario. A ver, o sea, esta parte claro. sí es importante y se tiene que decir tal cual, ¿no? O sea, se tiene que hacer. Ya uno es el que da su opinión o su asesoramiento, pero quien tiene la última palabra es el empresario. Claro. Entonces, dicho esto, ya lo anterior, ya como para ir recapitulando, hemos hablado de declaración anual, temas fiscales, cómo va la nueva regulación, y también algo que es importante ahí, que me quedó un poco en el tintero, en la cuestión del gobierno corporativo. Hay una pregunta recurrente en los asesoramientos cuando nos acercamos con las empresas, con la gente, es ¿qué tan bueno es esa parte de yo como persona que estoy casado bajo un régimen específico, formar parte de una sociedad o no? O sea, y eso muchas veces no se le da la importancia o parece algo que no es relevante, pero sí lo es, ¿no? Digo, aquí el experto, el señor Pedro nos puede decir que es algo que influye dentro de y que hasta una parte de no tanto de tu empresa, sino personal, puede salir afectado. Sí, fíjate que ahí tiene mucha importancia desde dónde te casaste, dónde vives, cuál fue tu último domicilio conyugal. Y dices, bueno, ¿por qué? Porque cuando existe alguna controversia en el ámbito familiar, pues tienes que saber bajo qué ley te van a aplicar el divorcio, ¿no? Y es muy importante porque, no sé, estados como Jalisco reconoce la compensación, reconoce los alimentos a los cónyuges, y hay otros estados donde no, dice, ¿sabes qué? Una vez que se disuelva el vínculo matrimonial, pues cada quien claro. Se rompió una taza, cada quien para su casa. Entonces sí tienes que checar toda esa clase de cuestiones. ¿Por qué? Porque sí te puede afectar a la larga, desde las utilidades de la empresa. Siempre debemos de partir que una persona moral es independiente a la de los socios. Tiene su propio patrimonio, tiene los propios atributos de una persona física, con excepción de obviamente el estado civil como tal, pero pues tiene patrimonio, tiene capacidad, tiene nombre, tiene, el nombre ya sea denominación, razón social, tiene nacionalidad. Entonces dices, bueno, entonces no va como tal la afectación a la empresa, sino a la parte que tiene el socio dentro de la empresa. Entonces eso es muy importante porque luego terminan ahí yéndose por las acciones y recordemos cuál es el origen de crear una empresa. Yo creo que, quiero crear una empresa con el licenciado aquí presente. ¿Por qué? Porque lo conozco, porque sé la clase de persona que es, pero de repente, por azares del destino, ya no es él, sino me lo cambian por otra persona. Digo, bueno, si bien yo quiero estar en mi empresa, yo ya no quería al nuevo socio, ¿no? Sino quiero a Ricardo, que esté claro. Conmigo como socio. Entonces, por eso también tenemos que ver, a tu pregunta también, ¿qué tipo de sociedad es la que estamos constituyendo? Una sociedad anónima es muy fácil de que iniciaste con un socio y terminas con otros 30 socios que no son ni siquiera con la persona con la que tú dijiste voy a iniciar esta empresa. ¿Por qué? Porque se basa en acciones y si bien puedes tener un derecho al tanto, es decir, de preferencia, también si son al portador, pues cualquier persona puede formar parte de tu empresa, de tu sociedad. Ya cuando te metes a tipos de empresas como una empresa de responsabilidad limitada, dices, ¿sabes qué? Son empresas que si te vas al origen de la ley, bueno, ¿por qué se creó? ¿Por qué hay tanta diferencia de una sociedad anónima a una sociedad de responsabilidad limitada? Es porque van creadas para diferentes tipos de socios. Yo soy de la idea que las sociedades de responsabilidad limitada van creadas para empresas familiares, porque son más herméticas como tal. En algún principio, ¿cuál fue la empresa o la sociedad, mejor dicho, la sociedad madre? ¿Sabes qué? La sociedad de nombre colectivo, ¿donde qué? Donde el socio respondía de manera ilimitada, solidaria y subsidiariamente a las obligaciones de la empresa. ¿Por qué? Porque entonces decías, bueno, si creo una empresa, ¿cuál es el objetivo si yo voy a responder, no?
¿Cuál es el Claro. objetivo de que la persona moral tenga su propio patrimonio, tenga su propia capacidad? Si al final de cuentas yo voy a responder, bueno, pero ahí se fue la primera idea de crear una empresa. Diga, sí, pero independientemente tiene su patrimonio y tú puedes responder, ¿no? También. Después se crearon otro tipo de empresas como sociedades de comandita simple, comandita por acciones, donde ya tienes clases de socios. Sabes que te meto un socio industrial, un socio capitalista, donde uno aporta el conocimiento y otro aporta el capital. Y esas empresas en algún momento tuvieron, ese tipo de sociedades tuvieron un auge porque decir, bueno, yo tengo la idea, yo tengo los conocimientos, yo lo hago, busco un inversionista, apóyame y obviamente vas a tener una retribución, ¿no? Claro. Y también se fueron desligando, ¿por qué? Porque seguía existiendo la figura de que los socios iban a responder, o un tipo de socio iba a responder de manera ilimitada, solidaria y subsidiariamente por las obligaciones de la empresa. Entonces, por eso siempre vamos a ver ya ahorita en el mercado o sociedades anónimas o sociedades de responsabilidad limitada por el tipo de afectación que tiene el socio. No se le va a levantar ese velo corporativo que protege a esos socios que forman parte de esas empresas hasta que no cometan un delito. Y curiosamente, ese tipo de delitos siempre es en contra del fisco. Cuando tú cometes un delito en contra de un particular dentro de esas empresas, dices, bueno, pues cóbrate con lo que hay. Pero comete un delito en contra del fisco, se levanta el velo corporativo y ahora sí me voy sobre los socios. A ver, ¿qué tienen para que paguen lo que no pagó la persona moral? Oye, pero tiene que responder la persona moral exclusivamente con el pago de su capital, de su patrimonio. No, respondes tú, porque es la única manera en la que yo puedo levantar ese velo corporativo. Por eso la parte corporativa es tan importante en una empresa, de cómo la vamos a constituir. Dices, ¿sabes qué? Yo prefiero ser persona física y tener unos beneficios. Bueno, vámonos sentando y vamos viendo si realmente lo que buscas es tener esos beneficios como persona física o tener estos beneficios como una persona moral, ¿no? Y eso es a lo que ayudamos a nuestros clientes. Claro, y esa parte, digo, importantísimo lo que menciona el licenciado, pero se puede ser persona física con actividad empresarial, o sea, hay distintas partes y lo que ya mencionaba, ¿no? Escenarios, ¿no? O sea, ¿qué pasa si el socio hace esto? ¿Qué pasa si el socio deja de hacer esto? ¿Dónde está mi responsabilidad? O sea, esas partes, el tema da para muchísimo, pero son puntos finos que como abogado, como despacho, los vemos, ¿no? Día a día y son importantes decirlos. Ahora, ya que mencionábamos esto, quiero abordar el tema que pues, para nadie es un secreto que Jalisco, Guadalajara, la zona metropolitana, es una de las zonas más bollantes en tema constructivo inmobiliario. O sea, de los últimos años ha habido desarrollos de todo tipo, ¿no? Industrial, casa, habitación y demás. Y muchas veces vemos anuncios, vemos en redes, invierte, compra tu departamento, preventa y demás, y desde 1 millón, desde tanto. Hay ciertas cuestiones ahí, desarrollos, todo. Hay gente que está interesada en invertir, pero muchas veces también, vuelvo a lo mismo, como mencionamos el caso de las empresas, ¿no? No se le da la relevancia a la parte jurídica, ¿no? No se le da esa relevancia a decir, si voy a empezar a hacer un patrimonio en bienes raíces, ¿cómo lo puedo hacer y qué debo hacer? Entonces, también nos ha tocado casos de clientes que empiezan a tener esta inquietud, estas preguntas, y, o sea, simplemente importa cómo estás comprando esos bienes inmuebles ante el fisco, ante muchas autoridades, pero también, principalmente, cómo tener ese blindaje yo como persona física de lo que estoy comprando y cómo tener esa certeza de que lo que estoy haciendo pues va a ser para mi familia como un bien patrimonial y que va a perdurar, ¿no? Sí, mira, yo creo que aquí partimos desde el punto de ¿qué vas a comprar? Un bien inmueble. Ajá. ¿Qué clase de bien inmueble vas a comprar? Desde una casa, un departamento, un futuro departamento, una futura casa. ¿Para qué la vas a utilizar? Para vivir, para rentar. Ok, ¿sabes qué? Te podemos ayudar en ese aspecto. Decir, bueno, ¿sabes qué? Te puedo ayudar a las deducciones que puedas tener en cuestión de una planificación bien armada en el tema inmobiliario. Pero puede ser que tú me digas, ¿sabes qué? Sí, porque yo quiero comprar tantas casas, tantos departamentos para renta. Perfecto, te ayudo en este tema. Te ayudo en una planeación para que tengas un beneficio fiscal. Perfecto. Pero ¿sabes qué? Realmente quiero comprar esta vivienda, pero va a ser el patrimonio de mi familia. Ahí vamos a vivir. Ahí donde los... Perdón. Agua. Ahí donde los asesoramos es las condiciones del bien que van a comprar. Claro.
Porque sabes que desgraciadamente también se ha dado, así como dices en Jalisco, mucha defraudación, donde te venden cosas que realmente al final no terminan siendo. Entonces te quedas con un tema de decir, oye, yo invertí todo mi patrimonio en un bien inmueble que quería yo como para solidificar esa cuestión o eso que hemos tenido siempre de pertenencia, de querer pertenecer a algo, de poder tener algo. Si es que quiero el patrimonio para mi familia, sí, pero se lo compraste a la persona que no se lo tienes que comprar, claro, porque no era el dueño, porque no tenía los permisos. Claro. Entonces todo ese tipo de cuestiones es lo que nosotros los podemos asesorar. ¿Sabes qué? Antes de que compres, dinos cuál es tu plan. Sí. Independientemente de lo que vayas a hacer al futuro con el bien, te podemos ayudar a decidir si realmente ese bien que vas a comprar está en regla, volvemos a lo mismo, para prevenir futuras controversias, porque claro, es bien, hemos tenido clientes que te dicen, ¿sabes qué? Me salió bien barato, me salió en 2 millones el departamento que está ubicado en tal zona, con una plusvalía de cuando terminaran el proyecto iba a costar 7 millones, y en preventa yo lo pagué en 2 millones. ¿Y qué han hecho en 3 años? Nada. Entonces, pero no te preocupes. Alguna persona dijo, si no los demandamos, ¿y de qué te sirve tener un problema futuro? Aún así, ¿quién te va a garantizar que vas a recuperar tu inversión? Claro. Entonces, eso es lo que nosotros queremos hacerles entender a nuestros clientes, que estamos aquí para apoyarlos y para prevenir futuras controversias, claro, que puedan tener. Sí, porque justamente lo que nos ha tocado en la práctica con distintos clientes en el patrimonio, porque es algo, o sea, no estamos hablando de 1,000 pesos, son inversiones importantes. Los precios que se están manejando actualmente en la ciudad, como bien decía el licenciado Pedro, es importantísimo, sí, el que veas a futuro, pero que también veas el presente de cómo está constituido la empresa que está construyendo, quién está construyendo, si hay un crédito puente, cómo se está haciendo el financiamiento de la obra, si hay un fideicomiso, si no hay, o sea, esos puntos muy finos que muchas veces la gente, pues, o sea, es común, no los ve, pero sí, como blindaje patrimonial es desde que voy a comprar y después de comprar, o sea, ya tengo el bien, ya tengo la propiedad, ya tengo el departamento, ¿qué sigue? O sea, ¿a nombre de quién lo voy a poner? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál va a ser la planeación? O sea, y no solamente hablar de un tema de que me lo vaya a embargar, me lo vayan a quitar la autoridad, porque pues no, el fin de una protección patrimonial no es que me lo va a quitar la autoridad, sino es más fácil que te lo quite un tercero que la misma autoridad, y la gente no lo ve así. Entonces, es importante esa parte de la planeación y justamente es lo que hemos estado diciendo con distintos clientes, ¿no? Claro. Entonces, ya hablando en ese tema de que la protección patrimonial debe existir como tal, no solamente porque va a ser tu casa para vivir, sino porque, ya lo mencionamos, un tema de rentas, un tema de estancias cortas, porque surgió la inquietud hace un tiempo que vino una regulación en la propiedad privada en Ciudad de México, justamente con el tema de estancias cortas de tipo Airbnb, que mucha gente decía, no, es que ya nos van a quitar las propiedades. A ver, no, es que vuelvo a lo mismo, o sea, es un tema de regulación meramente que si lo vemos así va hacia un tema más financiero que meramente, estrictamente hablando de propiedad privada, ¿no? Entonces, esa parte no es causar, decir una alarma o demás, sino que simplemente, pues, la ley cambia y nosotros como tal debemos estar prevenidos en esa parte de ir a la par, sino de estar enterados de cómo está la regulación. Entonces, si vas a formar un patrimonio, ya sea personal o demás, familiar, pues tener esa certeza, ¿no? Entonces acercarse también y tener esa blindaje patrimonial para que pues, te puedas dormir tranquilo y tus propiedades también puedan estar bien. Sí, es cierto lo que dices, Juan Pablo. Pues tú tienes vasta experiencia en el tema de la industria inmobiliaria, del desarrollo inmobiliario, y además de la propiedad privada, que es lo fundamental, además de la propiedad privada, que es lo fundamental pues al consolidar un patrimonio, hay diversas estrategias o a la medida del cliente, dependiendo de su patrimonio, dependiendo del tipo de las propiedades que están dentro de su patrimonio, válgame la redundancia, y que de esa misma estrategia que lo va a ayudar a proteger esa propiedad pueda tener diversos frutos, beneficios, más bien, fiscales, y que le van a resultar pues en un beneficio económico. Claro. Y lo que hacemos nosotros, Ricardo, también muchas veces, a ver, hablamos de blindaje patrimonial, de la propiedad, de la ley, pero también importantísimo desde cómo está hecho el contrato, porque a ver, hay un tema ahí controversial de decir, es que es un contrato
de promesa de compraventa o es un contrato, a ver, la ley y la autoridad es clara. Si se estipula precio, fecha cierta y tal, ciertas cuestiones que son claras en un contrato, es contrato de enajenación y compraventa. Puede haber un tema ahí de impuestos, ¿no? Entonces, mucha gente firma el contrato, pues con la buena fe, como todo, decir, oye, es que aquí, es que hay que tener, o sea, fíjate ya de dónde vamos, ¿no? Desde la preventa, cuestiones del, o sea, el patrimonio. Entonces, no es tan fácil como tal decir, voy a comprar una propiedad, aunque tengas el recurso, sí, pues es importante, pero ¿cómo voy a hacer que ese recurso? Porque también, sí, tienes el recurso, pero ¿cómo vas a hacer que ese recurso, cuidarlo en el cierto punto de decir, desde que es una preventa o si es un bien que también ya está construido como tal, ya tiene unos años, ¿qué estatus guarda ese inmueble? Jurídicamente hablando, ¿no? Si no tiene un embargo, si no tiene, o sea, un gravamen, si no tiene algo y que de repente, ¿cuántas veces nos ha tocado que sorpresas a la notaría que llega el cliente a firmar y qué cree? Pues no, pues esta propiedad, pues no la puede comprar porque tiene una orden de embargo, tiene una, o sea, sí, claro, ciertas cosas que se llevan la sorpresa y desde ahí, o sea, es estar siempre bien asesorado y acercarte, pues, para tener ese tipo, pues, no de malos ratos o malos tragos, de decir este tipo de cosas que son muy amplias, ¿no? Como en el tema inmobiliario, la protección patrimonial. Entonces, claro, ya tocado esos temas y ya a manera de resumen, más o sea, decirles, comentarles a todos ustedes que nos están acompañando, que esto y otros temas vamos a ir abordando en este podcast. Es importante siempre, pues, que la verdad prevalezca y la información sea clara para ustedes como empresarios, como gente que pues en el día a día se topa con este tipo de temas, ¿no? De lo fiscal, lo laboral, qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer. Entonces vamos a estar desarrollando estos temas más a profundidad para que ustedes tengan esta claridad. Siéntanse con la libertad de si tienen alguna duda, profundizarla con nosotros, acercarse, de tocar el tema y sobre todo pues que tengan esa parte del asesoramiento, que sea claro, y para ustedes que tengan esa tranquilidad en cualquiera de estos temas que hemos abordado. Ricardo, pues no sé, algo más que quieras ahí abordar. Pues la verdad es que te lo agradezco, Juan Pablo, por el espacio. Un gusto siempre, diría después de oficina, pero prácticamente seguimos en la oficina. Claro. Entonces, pues es nuestra chamba, es lo que nos dedicamos, seguir asesorando, apoyando a la gente en la toma de decisiones trascendentales. Claro. Y pues creo que es lo que mejor se nos ocurrió, ¿no? O sea, esta manera de que esté el acercamiento práctico con la gente, que tanto que a lo mejor nunca ha tenido un acercamiento con un experto en lo jurídico, y tanto con los que ya lo tienen, o sea, pues se sépase que es vasto, ¿no? Claro. O sea, el margen para la toma de sus decisiones, pero muy fino cuando ya la tienen que tomar. Lo importante, ¿no? Sí. Que cómo lo abordas y quién te lo dice. Licenciado Pedro. Yo lo que quisiera agregar para ya terminar este podcast como tal es agradecer a los presentes, que se sientan con la confianza de ponerse en contacto con nosotros, que sin duda le podemos ofrecer una buena solución al problema que tengan o simplemente orientarlos qué camino tomar, ¿no? Claro. Siempre vamos a estar abiertos para nuestro público, para nuestros clientes, y pues las puertas están abiertas de nuestras oficinas para que vengan a conocernos. Desde luego, todas las dudas, todas las inquietudes son importantes y todas las dudas se pueden resolver siempre y cuando se digan. Eso es muy, muy importante. Entonces, agradecerles a ustedes el tiempo que nos acompañaron y vamos más adelante a ir subiendo más contenido de este y otros temas, lo que hacemos en el día a día en Startups Global. Muchas gracias.